nuestro texto otra vez será Primera de Juan capítulo 1, particularmente los versos 3 y 4, aunque voy a leer los versículos 1 a 4, pero estaré viendo los versículos 3 y 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es el segundo mensaje acerca de la predicación de Juan en cuanto del Señor Jesucristo. La predicación de Juan respecto a Jesucristo. Hoy vamos a ver el objetivo de la prédica de Juan, el objetivo de su enseñanza. Toda predicación que exalta a Jesucristo tiene como objetivo la edificación de quienes la oyen y la creen primariamente. Quiero repetir esto, hermanos, para mí mismo y para quienes predicamos en este púlpito. Toda predicación que exalta a Jesucristo tiene como objetivo la edificación de quienes la oyen y la creen primariamente. Y mientras predicamos, mientras enseñamos y los creyentes son edificados, por supuesto también tenemos la intención como parte del objetivo general que las personas que visitan regularmente, pueden ser nuestros hijos, o las personas que esporádicamente se encuentran entre nosotros y que no tienen experiencia de conversión, escuchando aquello que la Biblia dice acerca de la obra de redención, escuchando aquello que la Biblia dice que Cristo otorga a aquellos que creen, y viendo la devoción, el fervor, la reverencia, el gozo de quienes creen y se congregan para adorar a Dios, deseamos que el Espíritu del Señor se manifieste y sean persuadidos de que ellos también necesitan un Salvador. Pero primariamente, por supuesto, los versículos 3 y 4 de Primera de Juan nos dicen cuál es el objetivo de Juan en su predicación respecto de Cristo. Él tiene en mente algunas cosas objetivas y de ellas yo quiero hablar en este mensaje. Así que la primera cosa que Juan tiene en mente es esta. Dice que también nosotros, los creyentes, tengamos comunión con Él o ellos, los escritores. Lo dice así: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros, o sea, ustedes, tengáis comunión con nosotros. El propósito de toda enseñanza, de toda predicación, es mostrar el gran privilegio que tenemos los creyentes, comunes y corrientes como usted y yo, de tener cosas en común con aquellos santos de antaño, que tenemos cosas en común con Juan, el apóstol. Tenemos cosas en común con David, con Moisés, con Elías, con Abraham. Eso es algo realmente hermoso. Tener comunión con otra persona es tener cosas en común con ella.
Así que tomar una bebida fresca y tomar un alimento juntos, eso no es tener comunión. Platicar, eso no es tener comunión según la Biblia. Según las Escrituras, tener comunión es algo más íntimo, es algo más cercano. Puedo compartir alimentos con personas que no somos todos creyentes. En ese sentido podemos compartir comúnmente una mesa y tomar comúnmente los alimentos y tal vez tratar algún tema común, general. Pero no tenemos realmente una misma mente y un mismo espíritu. La mejor manera de ver lo que es la comunión según la Escritura lo presenta Lucas en Hechos 4:32, donde se dice que los cristianos fueron de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, participaban de lo que tenían unos con otros. Este es uno de los mejores pasajes, o más claro, que la Biblia contiene para ilustrar lo que es comunión. Tener comunión con otra persona es tener cosas en común con ella. Y Juan tiene en mente que los creyentes a quienes él enseña, a quienes él se dirige, y ellos somos nosotros, usted y yo, no solamente aquellos que lo leyeron en vivo, sino nosotros, hermanos, también. Lo que él tiene en mente es respecto de las cosas espirituales y que tengamos comunión con él, es decir, que tengamos cosas en común. ¿Qué cosas tiene en mente Juan que los creyentes tenemos en común con él, que tenemos comunión con él? Tengo 3 propuestas. Recuerden, lo que él tiene en mente como objetivo de su enseñanza es que quienes lo leen, quienes lo oyen, tengan comunión con él, tengan cosas en común con él. ¿Qué cosas son las que Juan tiene y desea que también sean nuestras? Número 1, tener comunión con él en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el mismo perdón. Hay quien cree que es imposible tener el mismo perdón que tuvieron los apóstoles. Dicen, eso es una pretensión demasiado alta. Sería una osadía creer tal cosa. Pero ¿no es más osadía o temeridad decir que Juan miente? ¿O decir que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no sabía lo que estaba escribiendo? Juan claramente nos dice que lo que ellos vieron y oyeron, eso es lo que nos anuncian. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos comunión con ellos. Nosotros tenemos comunión con Juan, comunión con Pedro, comunión con Pablo, comunión con David, con Elías, con Daniel, con Moisés, con Abraham, porque gozamos el mismo perdón. Juan dice claramente que toda su predicación y todo su deseo era que nosotros tuviéramos comunión con él. Sí, pecador, el perdón te es ofrecido tan libremente como le fue ofrecido a Juan. La sangre de Jesús que le lavó de todos sus pecados está dispuesta para lavarte a ti y dejarte más blanco que la nieve. Créeme, Juan tuvo la misma necesidad de perdón
que el mayor de los pecadores entre nosotros. Quizá diga, es que no sabe lo que yo he vivido. Por supuesto que no lo sé. Pero cualquier cosa, cualquier actividad en la que estés involucrado o te hayas involucrado, el mismo perdón que se ofreció libremente a Juan y que Juan por fe recibió y disfrutó, él tiene anhelos porque otros tengan ese bien común con él, que disfruten también ese bien, que no hay un mayor bien. Pero hay algo más que Juan también tuvo y quiere que nosotros también tengamos en común con él. En segundo lugar, tener comunión con Juan en el amor de Jesucristo. No solamente tener comunión con él en el perdón en Cristo, sino también tener comunión con él en el amor con Cristo, en el amor de Cristo. Juan, como ustedes saben, fue el discípulo a quien Jesús amaba. Del mismo modo que Daniel fue el profeta muy amado, recuerdan ustedes que el mensajero que vino a Daniel le dijo, bien amado, muy amado. Pues bien, Daniel fue el profeta muy amado, pero Juan fue el discípulo a quien Jesús amaba y amaba mucho. Juan, amados hermanos, tuvo un lugar muy cerca del corazón de Cristo. Según Juan 13:23, durante la última cena que nuestro Salvador participó en este mundo, Juan el apóstol tuvo la bendición de reclinarse en su seno. La 60 traduce de estar muy cerca de Jesús. Otras versiones como la de las Américas dice recargarse en su pecho. Un lugar muy cercano. Y no tengo en mente, créanme, ni estoy sugiriendo esos cuadros que existen por allí con rostros un tanto afeminados. No estoy hablando de eso. Providencialmente nuestro Dios no permitió que nos quedara ninguna imagen física de Jesucristo. Aún así, los hombres se las han ingeniado para dejarnos imágenes. No me refiero a eso, pero la imagen que recrea la Biblia y particularmente el texto que he mencionado de Juan 13:23, pensemos nosotros en la convivencia en esta última cena. Y recuerden que la conversación tiene que ver con que uno entre ellos es el que lo va a entregar. Hay el deseo, el anhelo por saber quién es. De hecho, preguntaron directamente, ¿soy yo, Señor? ¿Quién es el que lo va a hacer? En esa última cena, Juan estuvo muy cerca, reclinado en su seno. Algunos temblorosamente consideran que esto es imposible, porque se ven a sí mismos indignos de tan grande honor. Dicen, yo no creo que hoy tengamos esa bendición. Esa fue una bendición especial para aquellos hombres. No, la predicación, la enseñanza tiene como objetivo mostrar a los creyentes aquello que Dios ha hecho para ellos, para nosotros. Y aquellos que ahora o antes lo disfrutaron, quisieron que nosotros también lo disfrutáramos, que tuviésemos ese bien en común, de Él y de nosotros y de ambos, porque Cristo lo ofrece para nosotros. Y hermanos amados, Juan tuvo ese privilegio no porque lo mereciera, fue solamente por la gracia y el favor del Salvador. Juan escribe entonces
porque desea que también nosotros tengamos el mismo amor llenando nuestros corazones. Oh, hermanos, si nuestros corazones fueran satisfechos con el perdón de Dios, llenos, plenos con el amor de Dios, que fueron otorgados como dones de la gracia a Juan y a muchos, miles y miles de creyentes. Y nosotros también disponemos de ello, o que deseemos esa comunión con ellos. Una tercera cosa que creo que Juan tiene en mente y que quiere que nosotros tengamos en común con él es el trato paternal que Juan disfrutó de Dios. Que nosotros también podamos disfrutar el trato paternal que él disfrutó de Dios. Como ustedes saben, Juan experimentó muchos tratos paternales de Dios. Por ejemplo, tuvo que soportar muchas de las obras del Padre que limpiaron su vida. Dios, el Padre, como podador, limpia sus pámpanos o los pámpanos de su vid. Y Juan fue una rama fructífera, tal como José fue rama fructífera, y él, aunque era una rama fructífera, el Padre, como podador, lo limpió para que diera más fruto. Y mientras daba más fruto, era limpiado, podado, para que diera mucho fruto. Él se miraba a sí mismo como objeto del amor y del cuidado paternal de Dios. Y nosotros, hermanos, deberíamos desear tener ese trato paternal de nuestro Dios. No en el sentido en que nos dé lo que queremos y que nos deje hacer lo que queremos, sino que Él cumpla en nosotros su propósito. Durante todo ese tiempo, Juan disfrutó el cuidado paternal del Señor. Como ustedes saben, cuando ya fue viejo, fue desterrado a Patmos, una isla en el mar Egeo. Y se supone, dicen, que fue sometido a trabajo forzado en aquella isla. No, él no fue para tomar el sol y para vacacionar. Pero allí, hermanos, en medio de esas aflicciones, él tuvo dulces revelaciones de Cristo durante ese tiempo de aflicción. Seguramente, durante ese tiempo de reclusión, de aflicción, él se preguntaba, ¿en qué va a acabar todo esto? Parece que ellos son los que tienen el gobierno y tienen el control. Dios tuvo a bien tratar con él como un padre amoroso y le mostró vistas o visiones que le mostraban quién es el que está en control. Cristo entronizado, particularmente los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, diciendo que no son los tronos, no son los gobiernos, no son los reyes, sino el Cristo entronizado es el que gobierna todo. Y en medio de esa aflicción, Juan disfrutó consolación y fue librado de todos sus temores. Perdón, amor y tratos paternales son los que Juan disfrutaba. Y él quería que los creyentes a los que él se dirigió también tuvieran estas cosas en común. Eso quiere decir comunión, tener las cosas en común. Pero no solamente Juan tiene en mente el que tengamos comunión nosotros los creyentes con ellos que escribieron las Escrituras, sean profetas o los apóstoles.
No solamente eso, a través del perdón, a través del amor y a través de los tratos paternales de Dios. Una segunda cosa que tiene Juan en mente, según nuestro texto, dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Se pone mejor. Dice, tenemos comunión. ¿Entiende usted eso? Tener cosas en común con Dios, que son de Él y que son nuestras. Eso es tener cosas en común. Si usted tiene comunión con alguien, quiere decir que tienen cosas en común, tienen intereses comunes, comparten las cosas. Ninguno de ustedes va a decir, esto es mío. Comunión con el Padre. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Hermanos, esto es tan maravilloso, increíblemente maravilloso, que no podría creerlo si no estuviera escrito. Pero está escrito. Y además, quien lo escribe, hermanos, quien lo escribió, es alguien que lo vio, es alguien que lo oyó, es alguien que lo palpó, que lo tocó con sus manos. Es verdad. Y todavía persiste mi incredulidad. Y me pregunto, ¿podrá un vil pecador como yo, que es digno tan solo de la condenación del infierno, venir y encontrarse en la misma presencia del Dios 3 veces santo? ¿Es esto posible? Tenemos que expresar como Pablo en Efesios 3:18, oh profundidad del amor que excede todo conocimiento. ¿Cómo es eso? Que tengamos comunión con el Padre. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Es posible que tengas cosas en común con otras personas. Ojalá que entre los creyentes tengamos en común que hemos sido perdonados, que el amor de Dios llena nuestros corazones y que con frecuencia recibimos tratos paternales de nuestro Dios. En esos tratos paternales está incluida la corrección, la disciplina, porque Dios al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien ama. Pero además, tener comunión con nuestro Dios. Déjeme señalar algunas cosas en que tenemos comunión con Él. Primero, comunión con Dios en su santidad. Su santidad es nuestra. Es uno de los atributos que Dios comparte. De Él derivamos nuestra santidad. El hombre natural no tiene en sí mismo ni una milésima de santidad, según Dios. Ni una milésima de santidad. Existe, claro, existe en el hombre natural una clase de bondad que trataré de definir. Ellos, los hombres, pueden ser amables, pueden ser amigables, pueden ser agradables, pueden ser bondadosos. Hay quizá también en ellos cierta integridad de carácter, de tal manera que no han caído en la mentira y mantienen todavía un hablar íntegro. Pero mientras están en su estado natural, es decir, sin haber nacido de nuevo, ellos no tienen ni un gramo de santidad. No hay santidad de manera natural en el ser humano. Por ejemplo, el ser humano, por naturaleza, no sabe nada del aborrecimiento perfecto que Dios tiene contra todo pecado.
Y saben, ese es un signo vital, es una marca distintiva de conversión. El hombre natural no sabe nada, no tiene nada del aborrecimiento que Dios tiene contra todo pecado. Tampoco tiene aquel ardiente, ferviente y vivo amor que Él tiene para todo lo que es amable, puro y santo, y que mora de manera innata en el corazón de Dios. Y estas dos cosas, queridos, son marcas distintivas de una verdadera conversión. Aborrecimiento de lo que es malo y un amor por lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable, lo que es justo. Pero el hombre natural no tiene ese aborrecimiento, tampoco tiene ese amor. Pero tan pronto como cree en Cristo, en ese Cristo manifestado, revelado a nosotros, el Espíritu viene a Él, mora en Él. Y ese Espíritu es el mismo que mora en el seno infinito del Padre. Él mora entre nosotros, hermanos. Habita en ustedes que creen en Cristo. Así pues, vienen a ser participantes de la santidad de Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, que somos participantes de la naturaleza divina. Tú, yo, que no merecíamos otra cosa que el juicio de Dios, que no había ningún aborrecimiento por el mal, todo lo contrario, que no había un amor y una inclinación por lo que es justo, amable, puro. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, o cuando llegó el mensaje del Evangelio y creímos en Él como nuestro Salvador, su Espíritu vino a morar en nosotros. Y es en esa manera y solo en esa manera que somos participantes de la santidad de Dios. O como Pedro dice en segunda de Pedro 1:4, que somos participantes de la naturaleza divina. Oh, eso es maravilloso. Tenemos comunión con Dios en su santidad. Él ha hecho morar santidad en nosotros. Está escrito, la santidad conviene a tu casa. Y el creyente individual y la iglesia corporativamente somos la casa del Señor, la morada de nuestro Dios. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes esa santidad en tu corazón? ¿Empiezas por principio a aborrecer el mal? ¿Empiezas por principio a amar el bien, lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable? Ah, querido, te falta mucho, pero estás en el camino. ¿En qué otra cosa tenemos algo en común con nuestro Dios? Bueno, tenemos comunión con Dios también en su gozo. En su gozo, hermanos. No hay gozo semejante al gozo divino. Este gozo es infinito, pleno, eterno, puro e inalterable. Los creyentes, amados hermanos, participan de forma muy peculiar de ese gozo. Otra vez intentaré mostrar qué es el gozo de Dios. ¿Qué es lo que causa placer a Dios? Hablamos nosotros que tenemos el gozo del Señor, que cantamos con gozo. Hablamos nosotros de que el gozo del Señor nos fortalece. Hablamos nosotros de que David pidió con súplica, devuélveme el gozo de la salvación.
El gozo es muy importante. ¿De dónde lo obtenemos nosotros? ¿Es un bien común? ¿O es en lo que tenemos comunión con Dios? Repito, no hay gozo semejante al gozo divino. Este gozo es infinito, pleno, eterno, puro e inalterable. Los creyentes participan de forma muy peculiar de este gozo. ¿En qué sentido? Déjeme mostrar uno. Primero, todas las cosas que suceden según el beneplácito de su voluntad, según el apóstol Pablo a Efesios capítulo 1. Todas las cosas, hermanos, suceden según el beneplácito de su voluntad. Él ordenó, una doctrina cardinal, la soberanía de Dios. Él es el que gobierna todas las cosas, todos los sucesos, la caída de esas hojas, de esas florecitas muy pequeñas, la caída de una pequeña ave, un pequeño gorrioncillo, todo está en el control de Dios. Nada de cuanto sucede está fuera de su voluntad. Ahora bien, muchas de las cosas que suceden le son aborrecidas. Sí, oyó usted bien. Muchas de las cosas que suceden le son aborrecidas. Sin embargo, consideradas todas globalmente, puede hallar deleite en todas globalmente. En ese sentido, nosotros, hermanos, si hemos acudido a Cristo, disfrutaremos algunas gotas de ese gozo. Por ejemplo, podremos contemplar todos los acontecimientos con calma, como contemplar un cáncer que amenaza la vida. ¿Podemos contemplarlo con calma? ¿Nos causa placer el cáncer de nuestra hermana? Por supuesto que no. Pero si lo vemos globalmente y oímos, porque oímos que Dios le ha fortalecido, que da gracias a Dios, que está confiando en Dios, entonces visto globalmente, obtenemos un contentamiento y un gozo. No precisamente por la enfermedad en sí, sino porque Dios está trabajando en su vida directamente e indirectamente en nuestras vidas. Y hermanos, no hay nada comparable con el gozo divino. Y hay placer y contentamiento sabiendo o al saber que todos los propósitos y la voluntad de nuestro Padre Celestial tendrán un feliz cumplimiento. A Dios no le causó placer el que su pueblo se rebelara y en ocasiones trajo juicio sobre ellos. Lea Lamentaciones 3 y usted va a darse cuenta que Él no aflige simplemente porque sí. Él tiene un propósito global, general, y lo está llevando a cabo. Y visto globalmente, nuestro Dios puede hallar deleite en todo su plan de redención. Es en ese sentido que los creyentes podrán contemplar todos los acontecimientos con tranquilidad y los demás se van a asombrar. ¿Pero cómo? Sería estirarse el pelo y desesperarse porque ya no tienen control. Y ven a un creyente confiando en Dios, esperando en Dios, descansando en el plan de Dios. No solamente observaríamos los acontecimientos con calma, sino incluso con gozo santo. Con gozo santo. Porque tenemos claro, hermanos amados, que los propósitos y la voluntad de nuestro Padre Celestial tienen fiel cumplimiento.
y todo es para su gloria, y todo es para nuestro bien. Según David, escribiendo el Salmo 57, verso 2, particularmente, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, el Dios que obra todas las cosas para mi bien, aunque algunas de esas cosas nos traigan aflicción, pero es parte del trato paternal, que ya nos habló Juan de eso. Segundo elemento del gozo divino. Esto es maravilloso. La conversión de las almas. La conversión de las almas. Se encontró una vacuna para eliminar tal enfermedad. Y los ángeles dicen, wow, eso es maravilloso. Encontraron que se puede ir a tal planeta y los ángeles dicen, wow, esto es asombroso. Celebrémoslo. No hay tal cosa, queridos. Pero sí hay tal cosa que los ángeles en el cielo se regocijan. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Recuerdan la parábola que nuestro Señor Jesús narró cuando los hombres lo criticaron y le dijeron, este come y bebe con publicanos y pecadores? Y a raíz de esta declaración, Jesús trajo 3 de las parábolas sobresalientes de las Escrituras. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, la del hijo pródigo. Cuando el hombre dejó las 99 ovejas y se fue en busca de la extraviada y regresó, ¿ustedes recuerdan? Y él llamó a sus vecinos y les dijo, alégrense, gócense porque he encontrado mi oveja que había perdido. La señora levantó tapetes y recogió todo y limpió todo, y cuando encontró su dracma, avisó a sus amigas y vecinas, hey, alégrense conmigo, he encontrado mi moneda. Y Jesús en ambos casos dijo que en el cielo hay gozo por cada pecador que se arrepiente, que por 99 que piensan que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, queridos hermanos. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, más que por 99 que piensan que no tienen necesidad de arrepentirse. Hermanos amados, estoy convencido que este es uno de los elementos principales de su gozo. Este es uno de los elementos principales del gozo del cielo. Ver que las almas vengan a disfrutar el favor mayor de Dios, porque ese es el favor mayor de Dios, hermanos. Pablo usa esta lógica. Si Dios ya nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ya nos dio lo mayor, lo mejor. Estoy convencido que este es uno de los elementos principales de su gozo. Ver que las almas vengan a disfrutar el favor mayor de Dios, que no es otra cosa que el perdón de los pecados a través del Salvador Jesucristo. Dios, hermanos, desea salvarlos y Dios se complace en misericordia. Dios se deleita cada vez que puede ser al mismo tiempo un Dios justo y un Dios misericordioso. Justo para con Jesucristo, misericordioso para conmigo. Justo para con su Hijo, misericordioso para contigo. Y cada vez que una persona, joven o adulta, mujer u hombre, cree esto con su corazón, causa gozo en el cielo.
¿tenemos comunión con Dios? ¿Sí? ¿En su santidad? ¿Tenemos comunión con Dios empezando a aborrecer aquello que Él aborrece? ¿Tenemos comunión con Dios o tenemos en común con Dios? Él y nosotros lo tenemos. Amor por las cosas honorables, dignas, por las cosas puras, justas. Entonces tienes comunión con Dios. ¿Tienes comunión en el gozo de Dios? ¿Te complace o te entristece al punto de abatirte lo que se oye que sucede en el mundo? Ciertamente no celebramos algunas cosas, pero sabemos que todas suceden porque es la voluntad de Dios. Y globalmente visto sabemos que Él está llevando a cabo su plan de redención. Y un día los mismos cielos y la misma tierra, por viejos, desaparecerán, pues se hallan bajo el juicio de Dios por causa del pecado del hombre. Pero no termina ahí nuestro texto. Dice o sigue diciendo, y con su Hijo Jesucristo. Y con su Hijo Jesucristo. El objetivo de la predicación, el objetivo de la enseñanza, el objetivo de la escritura, hermanos. Y para ello Juan se abocaba diligentemente, era para que los creyentes supieran que tienen comunión con otros creyentes, que tienen cosas en común con otros creyentes, que tienen cosas en común con Dios. Con los creyentes en el perdón, en el amor y en el trato paternal de Dios. Con Dios en su santidad y en su gozo. En su santidad amando lo que Él ama, aborreciendo lo que Él aborrece. En su gozo deleitándonos en que Dios está llevando a cabo su plan eterno de redención. Pero hay algo más, nuestro texto dice, y con su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión con Cristo, hermanos. Recuerden, tener comunión con otra persona es tener cosas en común con ella. Y ahora se trata de que tengamos comunión con Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué cosas, hermanos? Tengo dos propuestas. Tener comunión con Cristo en su justificación. Tener comunión con Cristo en su justificación. Mira, hermano, hermana, solo una vez apareció Cristo como no justificado. Solo una vez apareció Cristo como no justificado. En esa ocasión, los pecados de muchos fueron depositados, fueron puestos sobre Él. En palabras de Pablo, Dios por nosotros lo hizo pecado. Tal hecho fue el motivo de su agonía. Primero en el huerto mientras oraba, y luego en la cruz del Calvario cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su único consuelo fue saber que el que le justificaba estaba cerquita a Él, estaba cercano a Él. Y también sabía que su tiempo era breve. Pero en aquel momento, toda la ira de Dios se descargó sobre Él. Los vasos de ira de Dios fueron derramados hasta su última gota sobre Él. Solo una vez, hermanos. Solo una vez. Ahora, Él está completamente justificado de todos los pecados, se hizo cargo. Él está absolutamente, completamente justificado. Los enterró, los dejó junto con los lienzos que le cubrieron en la sepultura. Sus hermanos, los hombres, le imputaron todos sus pecados, dejándolos a su cargo. Y Él, silenciosa
y gozosamente los llevó. ¿Crees tú ese testimonio en relación a la persona y la obra de Cristo? ¿Has oído esta palabra fiel y digna de ser creída? ¿Que Cristo Jesús vino para ser el Salvador de los pecadores? ¿Que una vez Él quiso tener comunión con nosotros llevando nuestros pecados para que nosotros tengamos comunión con Él teniendo su justicia? ¿Tienes comunión con Cristo? Comunión en su justificación. Esto es maravilloso, hermanos. Si es así, si crees el testimonio de su vida, de su obra, si has puesto sobre Él tus pecados, si es así, por la autoridad que la Escritura me permite, te digo, tienes comunión con Él en su justificación. Estás tan justificado como lo está el mismo Cristo. O lo que me gusta a mí repetir, amado, más amado no puedo ser, porque en la persona de Cristo, tan amado soy como lo es Él. Más justo no puedo ser delante de Dios, porque mi hermano, mi primogénito, que no se avergüenza de llamarme su hermano, me ha hecho uno con Él, y su justicia es mi justicia. En palabras de Pablo, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para aquellos que tienen comunión con Cristo, que son uno con Cristo. 2. También tenemos comunión con Cristo en su adoración al Padre. También tenemos comunión con Cristo en su adoración al Padre. Ustedes conocen los textos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, voy a mi Padre. Cuando Jesús entró en los cielos, las palabras de bienvenida fueron, tú eres mi Hijo amado. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué cosa tan extraordinaria? ¿Qué evento tan maravilloso? Podemos decir, qué bendito cambio el realizado cuando Jesús dejó los odios y las maldiciones de nuestro mundo caído para recibir la bienvenida en el seno del Padre. Se quitó la corona de espinas y tomó para sí la corona de gloria. Pero ¿saben qué, hermanos? Entendemos eso porque Él es Dios, porque Él se humanó, vivió de una manera perfecta, amando al Padre con toda su mente, fuerza y corazón. Y entendemos, bueno, eso es Cristo. Y me admiro de eso y me alegro de eso. Pero amados hermanos, eso es lo que nos espera a nosotros. Esa es la idea. Eso es lo que nos espera a nosotros. Martín Lloyd-Jones dijo a los suyos que oraban para que su salud fuera restablecida. Les dijo, ya no pidan por mi sanidad, no me retraigan de la gloria. Hermanos, ese es el cambio que nos espera a nosotros, los que creemos en Jesús. Ustedes tienen comunión con el Hijo, participan de su justificación, de su redención, de su santificación. Y un día, hermanos, seremos glorificados. Y un día seremos recibidos en gloria. Jesús dijo, Juan 20:17, no sé si él dije el texto hace un rato, pero Juan 20:17,
voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. En el contexto de el decaimiento de los discípulos, Jesús da palabras de aliento. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué consolador es esto? Dios es tanto nuestro Padre como es Padre de Cristo. Si no estás en Cristo, tu padre es Satanás. Si estás en Cristo, tu Padre es Dios. Y fuiste aceptado por la intermediación de Cristo. Oh, amados hermanos, qué cambio tan maravilloso. De ser herederos del infierno pasamos a ser herederos de Dios. Y dice Pedro, coherederos de Cristo. Solo la eternidad nos va a enseñar cuánto encierra esta palabra. Herederos de Dios. Sí, hermanos, esos somos los creyentes. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, hermanos, el gozo será completo. Esa es la finalidad de la predicación. ¿Recuerdan? Para que tengamos comunión, para que tengamos cosas en común los creyentes. El más sencillo, el más humilde, el más común, el más novato, como el más experimentado. Gozamos el mismo perdón, el mismo amor y el mismo trato de nuestro Padre Dios. Tenemos comunión con Dios en su santidad y en su gozo. Tenemos comunión con Cristo en su justificación y en su adoración delante de Dios el Padre. Sí, estamos ahora batallando, estamos ahora luchando. Nuestro cuerpo mismo es motivo de tropiezo a veces. Pero nos espera la corona de gloria, queridos hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Perseveremos. Descansemos en lo que Él hizo. Y entonces, hermanos, dice Juan, el último objetivo de su enseñanza, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que el gozo sea completo, sea pleno. No. Recuerdo que a mí me confundió un poquito el pastor Dani cuando habló de la insatisfacción santa. La insatisfacción santa. No esperes aquí estar satisfecha. No esperes estar satisfecho aquí. Estás de paso. Es más, debes esperar la aflicción. Debes esperar la oposición. Eres un pecador y vives y convives con pecadores. Pon tu mirada allá. Hoy Dios nos da alicientes, estímulos que son probadas para que gustemos y deseemos aquello que tiene reservado para nosotros. Entonces el gozo será completo, pleno, total. Los otros gozos no pueden ser nunca completos. Los gozos humanos solo llenarán una pequeña parte del alma. El dinero, los bienes, las tierras, las casas, la música, la familia, las diversiones, los amigos, todos ellos producen gozos incompletos. Son sola y justamente gotas de los muchos y diversos gozos. Pero Cristo, amados hermanos, un Cristo revelado al alma, hace que la copa esté rebosando. La unción del Santo hace que el vaso esté lleno. O en palabras de David, has ungido. No, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está
rebosando. La fe en Cristo, en un Cristo realmente manifestado, como dijimos en el sermón pasado. Un Cristo manifiesto y manifestado, no como el origen de la vida humana, sino como el dador de la vida eterna. Una fe viva en Cristo realmente manifestado llena el corazón de la plenitud de gozo. Y el creyente puede decir, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Salmo 16, 11. Oh, que nuestros corazones sean llenos de ese gozo. Ustedes que no tienen más que gozos humanos y mundanos. Ustedes que solo hayan contentamiento en la música, en las cosas, en las diversiones, en los amigos, en los bienes, y esperan que todo les salga bien. Ustedes que andan de un lugar a otro, que se alimentan de cosas y actividades que no aprovechan, permítanme preguntarles, ¿por qué gastan su dinero y su vida en lo que no es pan? ¿Por qué gastan su vida y su dinero y su trabajo en lo que no sacia? ¿Vas a seguir viviendo así? Estoy citando las palabras de Isaías 55. Estoy parafraseando los textos 2 y 3. Es la pregunta que Isaías hizo al pueblo. ¿Por qué gastan su vida y dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Ustedes que están afligidos, atormentados y desconsolados, miren a Cristo. Miren a Cristo. Miren mucho a Cristo. Él es el dador de la vida. Y a Él le ha placido tener comunión con nosotros, poniendo a nuestra disposición lo que es suyo, tomando como propio lo nuestro, clavándolo en la cruz y sepultándolo, dejándolos ocultos tus pecados, junto con los lienzos que llevó en su tumba. O como dice Miqueas, los echó al fondo del mar. O como dice el salmista, que los alejó de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente. Oh, que creyeras que vinieras a Cristo. Oh, que fueras salvo por Él. Oh, quiera Dios enviar salvación y vida eterna entre nosotros. Que así sea. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, si te place, Señor, concede que la prédica que se expone, Señor, desde este lugar, cada vez, quien sea, busque este objetivo múltiple. Primeramente, honrarte, alabarte, bendecirte, exaltarte como el único que salva pecadores, pero procurando que los creyentes tengan y sepan que tienen la misma comunión de los apóstoles, de los profetas, de los santos de antaño. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Oh Señor, que eso traiga el gozo de la salvación a nuestras almas, a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.